certificar que estamos activos y conectados esta mañana. Les agradezco mucho eh, toda la diligencia que han tenido durante estos días. Después de nuestra primera reunión, no más se dio el vil ataque, el vil bombardeo y el criminal secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de nuestra primera dama Cilia Flores de Maduro. A partir de ese día hemos tenido evidencia en las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp y a través de lo que nosotros llamamos la conversación nacional, de que el mensaje de certidumbre, el mensaje de fortaleza y la moralización ha llegado a donde ha tenido que llegar. Efectivamente, ese sistema que el presidente Nicolás Maduro Moros diseñó de puño y letra, aquel que privilegiaba el despliegue de la conversación de la calle a las redes, de las redes a los medios, de los medios a las paredes y a Radio Bemba, ha funcionado, está funcionando y va a ser en adelante nuestra arma secreta. Me encuentro en muy buena compañía, como ustedes pueden ver, hombres y mujeres históricos en la batalla comunicacional que han tenido la posibilidad de, durante estos 25 años, construir audiencias, construir nichos, construir conciencia y gracias a ese trabajo hemos podido hoy consolidar un músculo comunicacional popular que hoy tiene el más grande desafío. Los voy a saludar aleatoriamente a todos porque tenemos el tiempo acotado. Está Carvajalino y La Negra de ese programa Zurda Conducta que fue disruptivo y que le dio a la pantalla de venezolana de televisión la posibilidad de conocer otras formas de hacer un periodismo de calle que hoy es un periodismo que se ha consolidado. Está, por supuesto, Mario Silva, que creo yo ha sido el primer influencer de la revolución desde los espacios que tenía y tiene todavía en Venezolana de Televisión, pero mucho más allá de eso, con su manera de construir argumentos y su manera de defender a la revolución. Está también Roy, que en ex ha sido junto a Orlenis dos piezas fundamentales para dar esa batalla en ese terreno que empezó siendo un terreno enemigo y que con Chávez Candanga se convirtió en un espacio de disputa y hoy yo creo es un espacio francamente dominado por el discurso y la narrativa bolivariana o cuando menos venezolanista. Todas estas cosas que han pasado porque tienen historia, han pasado porque han habido en esa larga historia episodios, circunstancias, coyunturas, que si nos ponemos a ver, todas han sido de difíciles a más complicadas. Nunca la revolución la ha tenido fácil, ni cuando logramos obtener victorias contundentes en lo electoral, ni cuando logramos con esas victorias electorales construir un programa de gobierno social, un programa de gobierno transformador, humano, inclusivo, democratizador, ni cuando dimos los giros necesarios y revolucionarios para poder construir una patria soberana e independiente. Siempre tuvimos el poder económico, el poder militar, el poder político y el poder mediático planetario en contra. Y siempre, en cada circunstancia, tuvimos la audacia, la inteligencia, el valor de salir adelante. Pero todo eso gracias a un principio fundamental de nuestra revolución, que es la unidad. Sin la unidad, cualquier talento, cualquier posibilidad o capacidad individual o grupal hubiese sido en vano. Ha sido siempre la unidad la que nos ha salvado y ha sido siempre la unidad la que ha sido el caldo de cultivo para construir los nuevos caminos. Por eso estamos hoy unidos y reunidos para eh, fijar la nueva etapa que tenemos que transitar. El presidente Nicolás Maduro, de manera muy visionaria, le llamó al año 2026 el reto admirable. Sabía el presidente Nicolás Maduro desde muy temprano que el imperialismo no iba a tolerar de ninguna manera ningún tipo de relacionamiento ni ningún tipo de propuesta que fuese alternativa
a la agresión o a la guerra, porque el imperialismo está en su propia constitución, en su propia agenda interna y en su propio lugar internacional, está en una posición crítica. Y esa posición crítica está siendo demostrada con el brutalismo con el cual están actuando no solo contra Venezuela, sino contra el mundo. Lo primero que queremos y tenemos que entender es que este duro golpe que nos han asestado, esta agresión criminal que le han hecho al pueblo venezolano, forma parte de un plan geopolítico. Y ese plan geopolítico, hoy más que nunca, tenemos que entenderlo para poder comprender cuál es el papel que tenemos que jugar hoy el pueblo venezolano, cuál es el papel que tiene que jugar hoy el pueblo comunicador. Quería hacer este contacto con ustedes porque la situación en la que estamos es una situación análoga a aquella familia que ha sufrido el secuestro de sus padres y que el secuestrador está al otro lado del teléfono fijando condiciones y envalentonándose frente a una circunstancial debilidad o desventaja que estamos viviendo. Y ese es más o menos la situación psicológica y es más o menos el momento que tenemos que comprender para sabernos mover y saber liberar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestra primera dama Cilia Flores. Va a depender de la unidad, como dijimos, pero también va a depender de un plan de trabajo que sea un plan de trabajo que consista en tener muy claro el momento, tener muy claro el timing, la coyuntura, tener muy claro el día a día de lo que sucede en Venezuela y lo que sucede también en el mundo. Logramos, de alguna manera, detener o vacunarnos contra el conspiracionismo que surgió casi por generación espontánea, pero que fue alimentado por las matrices de la extrema derecha, que quiso, a partir de el duro golpe recibido el pasado 3 de enero, confrontarnos, culparnos y sembrar la desconfianza y la incertidumbre en la fuerza política, en el poder político que el presidente Nicolás Maduro construyó, en el equipo del alto mando político, en el equipo del alto mando militar y en todo el gabinete de gobierno y hago abajo, en todas las jefaturas comunales, ha habido la sindéresis necesaria y ha habido también la conciencia revolucionaria de que lo primero que hay que salvar en una situación como esta es el poder político para poder salvaguardar la paz y con estos dos caminar hacia la nueva situación y la nueva forma de lucha que se nos presenta. Y esa nueva situación, esa nueva forma de lucha que se nos presenta, efectivamente tiene una causa común, que es la liberación de nuestra pareja presidencial secuestrada y en paralelo la conservación de la revolución como proceso. Y ustedes dirán, bueno, esa es la expectativa de todos nosotros, pero tenemos un panorama que pinta más o menos confuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos escuchando del lado del secuestrador una narrativa muy aguda y muy perniciosa y muy venenosa que está haciendo hoy parte de una operación psicológica diferente a la que ya vivimos. Una operación psicológica, si se quiere, blanda. Una operación psicológica que ya no utiliza la demonización de nuestras fuerzas políticas, de nuestra revolución, sino que ahora pretende considerarla como una fuerza tutelada y como una fuerza subordinada. Desde allá, desde el norte, están intentando inocular la idea de que el problema era Maduro y como el problema era Maduro y ya Maduro no está, todo lo que viene ahora es una maravilla. Todo lo que viene ahora es puro amor y pura poesía. No, lo que nosotros vimos el 3 de enero fueron bombas cayendo sobre Caracas. Lo que nosotros vimos el 3 de enero fue una gran amenaza de una potencia nuclear militar con una tecnología de punta que socavó la soberanía, socavó la independencia y mancilló la voluntad popular toda vez que secuestraron a nuestro presidente y a nuestra presidenta y no discriminaron entre opositores, entre revolucionarios, entre chavistas críticos, entre chavistas like. Simplemente toda Caracas fue un objetivo militar
y sigue siendo toda Caracas y toda Venezuela un objetivo militar mientras estén allí estos barcos que amenazan con repetir el crimen cometido el 3 de enero. Nosotros no somos especialistas de guerra, no somos analistas del mundo militar y no podemos darnos a especulaciones o a teorías conspirativas para saber qué fue lo que pasó el 3 de enero. Lo que sí tienen que saber humanamente, y lo dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aquí hubo combate, aquí hubo sacrificio y hoy lo que tenemos son más de 100 mártires y más de 135 heridos de gravedad que se batieron con lo que tenían a su mano contra una, una agresión multiforme, con armas electromagnéticas, con armas cibernéticas, con armas militares muy sofisticadas, que hubiesen propinado un daño muy profundo a cualquier país que se hubiese enfrentado a ello. Nosotros no perdimos una batalla contra Guyana, no perdimos una batalla contra Trinidad, no perdimos una batalla contra ningún país que pudiera equipararse en términos de fuerza simétrica. Perdimos una batalla circunstancial contra una potencia militar y no podemos sentirnos humillados ni podemos sucumbir a la conspiración. Entonces, esa narrativa del enemigo, tenemos que nosotros salirle al paso para poderla desactivar y poderla combatir. Efectivamente, estamos sufriendo una derrota militar y el dolor, la rabia, la amargura y la frustración está en nuestros corazones y en nuestra mente. Efectivamente, en la mía y en la de todos ustedes. Yo no puedo sucumbir a ella porque tengo una responsabilidad de comando en este momento en el Ministerio de Comunicación. Ustedes tampoco, porque tienen una responsabilidad, una corresponsabilidad de comando en su espacio donde ejercen influencia en la comunicación. Nosotros no podemos darnos el lujo de la tristeza porque la tristeza nos inmoviliza y la tristeza nos desactiva. No podemos darnos el lujo de sucumbir a la rabia porque la rabia nos nubla la razón y la rabia nos lleva a cometer errores tácticos y estratégicos. No podemos sucumbir sencillamente a la frustración, porque la frustración nos lleva a claudicar. Sí tenemos que pensar en episodios parecidos a este. El 4 de febrero, por ejemplo. También el 4 de febrero sufrimos una derrota circunstancial y el presidente comandante Hugo Chávez dijo, por ahora, tragando grueso, teniendo una posición de dignidad y una posición de ofensiva permanente. Pero el 4 de febrero, efectivamente, al no lograrse los objetivos, no hubo sino una gran pesadumbre y pesimismo en el momento, que supo el comandante Chávez convertir en entusiasmo y esperanza revolucionaria. Pero también lo vivimos el 11 de abril. El 11 de abril, el comandante Chávez, ya presidente de la República, con los mayores números de popularidad que habían en la historia registrados para un presidente en ejercicio, fue derrocado. Y fue derrocado con un golpe también magistral, que nadie vio venir. Y ese golpe en el que efectivamente hubo traición y donde sí sabemos que hubo pactos y donde sí sabemos que hubo entrega, también fue revertido por la fuerza del pueblo y fue revertido porque se había construido para el momento una esperanza tan sólida que no podía ser sino el combustible para un combate nuevo y un combate mucho más eficaz. Y el comandante Chávez volvió en menos de lo que cualquier optimista hubiese podido decir y con ello reconstituyó la esperanza, pero pasamos también a una nueva fase de lucha ese día. ¿Por qué el comandante no fusiló a sus enemigos? ¿Por qué el comandante? Porque el comandante bajó con la cruz para iniciar una batalla simbólica, una batalla ideológica, una batalla espiritual, una batalla cultural diferente y necesaria. Y gracias a esa cruz, seamos o no creyentes, gracias a ese símbolo y gracias a ese gesto del comandante pudimos avanzar de manera acelerada en construir una conciencia nacional. Y un momento que no es comparable a este, gracias a Dios, pero que tiene el mismo sinsabor
fue el 5 de marzo, cuando perdimos al comandante Chávez físicamente. El comandante Chávez eh, eh, partió a otro plano y se convirtió en nuestra guía ideológica, espiritual, conceptual, moral, pero que efectivamente al no estar presente abrió las puertas a los demonios. Venimos de ahí, de ese luto que fuimos trabajando y procesando gracias al liderazgo corajudo del presidente Nicolás Maduro, que se metió en esos zapatos, que le echó pichón y que se embraguetó para poder estar a la altura no solamente de Hugo Chávez como gigante, sino de estar a la altura del enorme desafío que se presentaba para entonces. Inicia la guerra económica y ya la derecha deja de convertirse en una derecha política para pasar al fascismo directamente, sin ningún tipo de tapujos y para avanzar en lo que hoy se ha consumado contra nuestra patria. Porque de ahí viene, de esas aguas viene esta tormenta. Perdimos las elecciones en el año 2015 de la Asamblea Nacional porque en el revuelo, en la turbulencia que generó primero la muerte del comandante Hugo Chávez y luego toda la racia criminal contra nuestra economía, hizo que el pueblo perdiera la esperanza, que el pueblo perdiera el pulso y que le abriéramos la puerta a una Asamblea Nacional dirigida por fascistas que desde el primer día no han hecho otra cosa que planificar esto que pasó hoy, por distintas vías. Empezaron intentando dar un golpe jurídico, legal, al presidente Nicolás Maduro. Como no lo lograron hacer, entonces desataron con operaciones junto a la CIA, las guarimbas del año 2017, intentando inocular una guerra civil que justificase que una invasión, un bombardeo contra Venezuela. Como no lo pudieron lograr, entonces configuraron las sanciones criminales, sanciones que fueron la causa de un gran éxodo nacional que constituye una herida profunda en nuestra venezolanidad. Pero no solamente hicieron eso, no solamente generaron las condiciones hostiles junto con el aislamiento político y diplomático y la amenaza permanente de un escenario como el ocurrido el 3 de enero, advertido por el presidente Nicolás Maduro, advertido por el comandante Chávez en su momento y advertido por todos los comunicadores que están sentados aquí conmigo. En miles de ocasiones lo dijeron, lo advirtieron, lo señalaron, sino que además estigmatizaron a la migración, la convirtieron en un capital político canjeable, la sacrificaron eh, para posicionar una narrativa de un Estado fallido. ¿Para qué? Para otra vez justificar lo que ocurrió el 3 de enero y finalmente ocurrió lo que ocurrió el 3 de enero. La diferencia es que el presidente Nicolás Maduro desde el primer momento tenía claro que había que resolver dos conflictos internos que había en el país. El primero, las bandas criminales que eran aliadas, son tentáculos, siempre fueron tentáculos de la extrema derecha. Siempre las bandas criminales trabajaron en el modelo colombiano uribista paramilitar como ejércitos al servicio de la agenda criminal de Primero Justicia, de Voluntad Popular y de sus cabecillas. Siempre. Y el presidente Nicolás Maduro lo primero que hizo fue ejercer como gobierno y como Estado soberano el monopolio de las armas y desarmar y combatir a todas las bandas criminales. A todas las bandas criminales que trabajaban con la extrema derecha y a todas las bandas criminales que estaban por la libre. Y logró que una pacificación verdadera y efectiva. Y en segundo lugar, el presidente fue, como él decía, tasajeando, fue pulverizando a todos los actores fascistas de Venezuela. Y a riesgo de que se le tratara como dictador, que se le tratara como hombre duro, que se le tratara como hombre poco democrático o que se le tratara como violador de los derechos humanos, sin importarle su reputación, sin importarle las consecuencias de eso,
fue desarmando políticamente, discursivamente y en el escenario electoral a ese núcleo fascista que tenía un solo objetivo, entregar la patria. Ellos sí han tenido un solo objetivo, entregar la patria, darla como canje por una migaja de poder, darla como canje por un cargo, deseo de ejecutivo de las órdenes del imperialismo. Y el presidente Nicolás Maduro jamás dudó que su tarea histórica en este momento era la de desterrar el fascismo de Venezuela. Y lo logró. Si él no hubiese logrado eso, hoy Venezuela no solo estuviese bombardeada, sino estuviese incendiada por los grupos criminales y por la agenda criminal del fascismo. Así que el presidente, para un escenario como este, lo dijimos hace días, lo pensó todo. El escenario que se dio, efectivamente, era el escenario menos probable. Quizás subestimamos las fuerzas del enemigo, pero aún para ese escenario menos probable y terrible, el presidente trazó un plan. Y se los puedo decir yo, se los confío acá como testigo presencial, porque tuve el honor de acompañarlo y espero seguir teniendo el honor de acompañarlo muy próximamente porque lo vamos a traer de vuelta. No tengan la menor duda a ellos dos. Tuve el honor de escucharlo, de ser su escribano, de ir copiando y anotando las ideas que él iba construyendo en la dinámica nacional. Y sé de primera mano que él para este escenario tenía el plan y ese plan se está ejecutando. A pesar de los pesares y a pesar de cómo se tenga que ejecutar ese plan y a pesar de lo que tengamos que escuchar, ese plan se está ejecutando. El hecho de que tengamos paz en este momento y gobierno en este momento es una primera victoria que remonta este golpe criminal que nos han hecho. El hecho de que el presidente esté vivo, se los dije la otra vez, ya constituye el inicio de su plan y el inicio de una victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como comunicadores y como comunicadoras? ¿Cuál es la tarea que el presidente nos encomendó cuando nos pidió que hiciéramos los tanques del pensamiento comunal y cuando le pidió a la guerrilla comunicacional y le pidió a los influenciadores de la revolución, a los periodistas, a los analistas, a los pensadores, a los líderes de opinión en cualquier plataforma, en cualquier modelo de comunicación, nos pidió a nosotros que blindáramos, que vacunáramos a la población venezolana contra el divisionismo y que la vacunáramos contra la guerra psicológica y contra la guerra cognitiva. Y hoy tenemos que iniciar un despliegue hacia nuestras comunidades para hablar y para construir en el espacio Radio Bemba todo lo que hoy tiene que ser la línea, una línea que no viene de arriba hacia abajo, una línea que tiene que irse construyendo, enriqueciendo y que tiene que ser nuestro ABC, nuestro credo, nuestros salmos para esta nueva batalla cultural y comunicacional. Ya nos hemos vacunado del conspiracionismo, no prosperó ese veneno que quisieron los enemigos inocular buscando culpables o buscando traidores donde no lo hay. Pero tenemos un panorama complicado y se los voy a dibujar en la discrecionalidad de esta reunión. ¿De acuerdo? Hoy no les estoy hablando como ministro de Comunicación, sino les estoy hablando como un hombre que está a cargo, que tiene una responsabilidad política más allá del ministerio, de construir con ustedes un estado anímico y un relato y una narrativa apegada a nuestra verdad revolucionaria. El panorama que tenemos ahorita es un panorama confuso, ¿de acuerdo? Porque por un lado hemos ganado la paz y la normalidad y eso es bueno para nuestro plan y nuestro proyecto, pero por otro lado no podemos permitir que inoculen allí en esa paz y en esa tranquilidad la normalización del secuestro de nuestro presidente, de nuestra primera dama y el olvido de la agresión criminal de la que fuimos objeto, porque la dignidad nacional ha sido mancillada
y hay una sola forma de resarcir esa ofensa contra la dignidad nacional y es reconstruir a partir de nuestro relato nuestras nuevas formas de lucha para que vuelva el presidente, vuelva la primera combatiente y la dignidad nacional vuelva a estar impoluta. Ese espacio es el espacio de la paz en ofensiva, no de la paz como resignación o no de la paz como resultado del miedo o no de la paz como resultado de la pasividad. Esa paz es producto del trabajo político del presidente Nicolás Maduro, de constituir en nuestras comunidades el poder comunal, de crear un método de trabajo pueblo-gobierno, fuerza armada, fuerza policial. Es la paciencia estratégica de la que él tanto habló y es también la conciencia de la importancia de la unidad. Pero hay un sector muy amplio de la población, a lo que hemos llamado Nini, donde pudiera ahí prosperar la idea de que como el problema era entonces el presidente Maduro, bueno, entonces ahora está bien todo. Y nos olvidamos de lo que pasó y ya aquí no hay, va a haber más peleas y no va a haber más bombas porque si no, entonces nos amenazan con bombas y tal. Eso no puede ser nuestro estado de dignidad nacional. Nuestro estado de dignidad nacional es defender a toda costa los principios bolivarianos que están en la Constitución como derechos y como leyes y que están también en el Libro Azul y en todo el ideario. ¿Y quién encarna esa pelea principalmente? Lo encarna la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Lo encarna como la segunda a bordo, no de ahorita, no por las circunstancias, de siempre, porque el presidente la preparó y la ubicó en los espacios donde era necesario estratégicamente sostener el poder político. Fue ministra de Comunicación, fue canciller, tiene legitimidad internacional, por supuesto, fue ministra de Economía, de Finanzas, fue ministra del Petróleo y sigue siendo ministra del Petróleo, fue vicepresidenta de la Economía Nacional, vicepresidenta ejecutiva y hoy está asumiendo esta encargaduría para salvaguardar la patria y para salvaguardar el proyecto con mucha capacidad de trabajo. Y yo pido ahí toda la unión, la solidaridad y todo el respaldo que tiene que tener la presidenta encargada para que este plan funcione. Y ese respaldo tiene que ir acompañado de acciones concretas, donde se desactiven los chismes, los rumores, donde se desactiven las intrigas, donde se desactiven las desacreditaciones y donde se desactive cualquier animosidad que el enemigo quiera a nosotros inocularnos. La presidenta encargada es hoy la única garantía que tenemos para que gobernando en revolución y en esta circunstancia difícil podamos traer de vuelta al presidente, a la primera dama, pero también podamos pasar esta página y reconfigurar nuestras fuerzas. A ese sector que está pensando que el problema era Nicolás Maduro, tenemos que decirle con franqueza que todo lo que hoy se está dando como una gran victoria política y económica del agresor es simplemente el plan que el presidente Nicolás Maduro puso sobre la mesa. La oferta que el presidente Nicolás Maduro puso sobre la mesa siempre. Y si no, veamos la última entrevista que le dio a Ramonet, que se grabó el 31 de diciembre en la noche. Y yo tuve allí el privilegio de acompañarlo en el carro y de anotar absolutamente todo lo que se dijo en cámara y fuera de cámara. El presidente dijo, estamos listos, preparados para venderle petróleo a Estados Unidos. Estamos listos y estamos preparados para reactivar las relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos. Pero es que ¿quién fue el que rompió la dinámica comercial de hidrocarburos con Venezuela? Fue el presidente de los Estados Unidos en el año 2019. Muy mal aconsejado, pateó la mesa y creyendo que Venezuela se desmoronaría, que la revolución se desmoronaría por las sanciones y que esto no duraría sino un año, entonces impuso un bloqueo total a nuestro petróleo, un bloqueo total político y una persecución financiera contra Venezuela.
Si una empresa como Chevron sigue trabajando en Venezuela a pesar de las sanciones, fue porque el presidente Nicolás Maduro tuvo la audacia de, en el diálogo diario, digno y soberano con los Estados Unidos, en el gobierno de Biden, logró que Chevron volviera a Venezuela y trabajase en Venezuela. No es una concesión, no es un regalo, no es una derrota venderle petróleo a los Estados Unidos. Ha sido nuestro plan siempre, porque nuestro plan es trascender la economía rentista, pero para trascender la economía rentista todavía tenemos que apalancar el desarrollo de otras actividades económicas. Y porque eso es fundamentalmente el pilar del bienestar que hemos conseguido solamente en revolución. Ah, que ellos están diciendo que el petróleo es de ellos, que ahora van a hacer lo que me dé la gana, que yo soy el que va a cobrar, que allá ellos con su narrativa. Para que entendamos el asunto, ellos tienen su agenda interna, sus problemas internos y tienen que vender la pomada como la tienen que vender porque tienen elecciones de medio término, de las que tenemos que estar nosotros muy atentos desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de la comprensión de lo que está pasando y dejarlos a ellos en su agenda y dejarlos a ellos en su retórica. O sea, una cosa, como dicen en nuestros pueblos, deseos no empreñan. Ah, que ellos ahora dicen que voy a enviar allá al embajador para que esté allá y se encargue de este protectorado. Bueno, nosotros también vamos a tener un embajador o embajadora en Estados Unidos que se va a encargar de defender y de vigilar que no torturen y que no maltraten y que no aíslen a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera dama Cilia Flores. Así que esto es un pulso que tenemos que nosotros comprender y no dejarnos inocular por lo que el enemigo está diciendo. El presidente siempre citaba a Artigas diciendo, no esperemos nada de nadie, sino de nosotros mismos. Nosotros como comunicadores pudiéramos parafrasearlo diciéndole, no le creamos nada a nadie, sino a nosotros mismos. Porque hoy la batalla que se está dando, que ya no es con bombas, va a ser una batalla comunicacional y moral y una batalla efectivamente que se gana en el relato y en la conversación. Yo creo que no se gana en las redes sociales o se pierde en las redes sociales, aunque en las redes sociales tenemos que dar la batalla. Yo creo que nuestro mayor fortaleza está en la conciencia del pueblo que se, que se articula boca a oído, en el Radio Bemba. Por eso el presidente insistía en el Radio Bemba, en la calle y el Radio Bemba, la movilización y lo que nos decimos como camaradas, como amigos, como hermanos, como miembros de una familia, como miembros de un grupo de WhatsApp, como miembros de un grupo de Telegram, como activadores de la conversación nacional. Hay cosas que yo no voy a poder decir como ministro de Comunicación. Hay cosas que la presidenta encargada no tiene por qué decir ni responder como presidenta encargada. Hay formas que ya no vamos a utilizar frente a nuestras pantallas. Es un repliegue táctico, pero eso no quiere decir que el pueblo no hable como el pueblo habla y no quiere decir que no le demos al pueblo los insumos necesarios para que entiendan cuál es la coyuntura. Es la coyuntura en la que un secuestrador tiene a nuestros padres y nosotros, por un punto de honor o por un momento de tremendismo, no vamos a sacrificar este patrimonio que es la vida de nuestros líderes, de nuestro presidente, de nuestra primera dama y por supuesto la vida de nuestro alto mando político que está amenazado. Porque por un lado ellos dicen, Mario, Carvajalino, Negra, Roy, ellos dicen, ah, no, nos va muy bien con el nuevo gobierno. Pero por otro lado tienen los barcos ahí enfrente, los portaaviones, los mismos aviones y los mismos drones que nos atacaron. Y por otro lado dicen que le van a abrir un expediente político y un juicio a la presidenta encargada. Entonces, estamos frente a un enemigo ladino, frente a un enemigo que sabe moverse muy bien también en el campo de la guerra psicológica y tenemos que nosotros tener entereza. Hemos perdido una batalla y alzamos la cabeza, reconocemos que hemos perdido una batalla militar, pero no hemos perdido una batalla política y no vamos a perder por supuesto, la batalla moral. Ahí está Bolívar para consolarnos cada vez que nosotros sintamos que la pesadumbre se apodera de nosotros, veamos qué hubiese hecho Bolívar o qué hubiese dicho Bolívar
cuando cayó la Primera República, cuando cayó la Segunda República. Veamos qué dice Bolívar aún en su campaña del sur, cuando se complican las cosas para Sucre y cuando afiebrado, con quejas en el cuerpo y en el alma, se levanta y dice, después de un parte de guerra muy adverso, ¿qué va a hacer usted, libertador? Vencer. ¿Qué voy a hacer? Vencer. Nosotros no tenemos otro destino que no sea el de vencer. No vamos a ser jamás protectorado de nadie, no vamos a ser jamás colonia de nadie, no vamos a ser jamás esclavos de nadie. Eso está decretado en nuestro destino. No solamente por la generación del siglo XIX que fue heroica, sino por la generación del siglo XX que se inmoló cuando no había posibilidades de tomar el poder, pero que allanó el camino para que una revolución como la nuestra hoy esté en el poder. Nosotros jamás vamos a ser protectorados. Entonces, que digan lo que digan. Ah, que claudicamos porque estamos liberando a unos criminales políticos. ¿Quién fue el padre del diálogo y quién fue el que tuvo la mano derecha y la mano zurda para hacerlo? Incluso contra quienes quisieron asesinarlo a él y al alto mando político con drones explosivos. Boinas verdes que invadieron nuestro país, que intentaron matarlo a él y a su esposa. Incluso a ellos, cuando era necesario por el país, por la patria, los liberó. Porque nosotros somos políticos, ahí no nos gana nadie. Y la política es el arte de la negociación y del triunfo sin disparar un solo tiro y capitalizando y ganando terrenos en la conciencia y en la verdad de la humanidad. Hoy vamos a publicar varios videos donde el presidente Nicolás Maduro en muchas ocasiones llamó al diálogo. Nos estaban quemando a la gente en la calle, ¿no? Y él llamó al diálogo. Y algunos decían debilidad, no estamos mostrando fortaleza, deberíamos fusilarlos a todos, porque es fácil desde la rabia eh, imaginarse escenario. Y también es para muchos que tienen seguramente una intención y un interés, sembrar la duda y sembrar el pesimismo. Tenemos una historia que es una historia gloriosa, y no me refiero solamente a la del siglo XIX, me refiero a la que encarnamos nosotros, que protagonizamos nosotros y que salimos airosos. Ganamos la batalla de los puentes cuando era inminente una invasión para Venezuela. Eso la gente lo tiene que saber. Este escenario estaba ahí hace mucho tiempo, no es algo que resultó de una coyuntura específica, ¿no? Estados Unidos geopolíticamente ha perdido la batalla industrial tecnológica con China y está perdiendo su hegemonía, si no es que ya la perdió en el mundo. Y por eso Estados Unidos está dando un golpe brutal al derecho internacional y está portándose ya más allá de las máscaras y de los discursos como lo que es, como un imperio despiadado. Sigue siendo y seguirá siendo para nosotros el imperio nuestro máximo antagonista. Ahora lo necesario es desplegar las fuerzas políticas. El partido está haciendo su trabajo, un gran trabajo. El Poder Ejecutivo está haciendo un gran trabajo porque ha empezado a desplegarse y ha empezado a atender al pueblo y a cumplir la agenda que el presidente Nicolás Maduro dejó de los 7 puntos de la explosión del poder popular. Quiero decirles que estamos al mando, que tenemos plan, que ese plan se está ejecutando y ese plan lo trazó, lo diseñó el presidente Nicolás Maduro y que él espera de nosotros que captemos las señales. Esas señales que no solamente son como él solo podría hacerlas, genialidades de la comunicación global que hoy lo convierten a él y a la primera combatiente en los prisioneros de guerra más importantes del planeta. Y que para la opinión pública de los Estados Unidos se está convirtiendo en un gran problema y un gran malestar que va a ser un gran obstáculo para las aspiraciones que tiene el presidente de los Estados Unidos de seguir concentrando poderes y seguir fortaleciendo su proyecto. Tienen un gran problema allá en los Estados Unidos que se llama Nicolás Maduro, que debe estar ahorita
mínimamente dirigiendo la cárcel. Mínimamente debe ser ahorita el jefe del sindicato de los presos y debe estar ahorita hablándole de Bolívar y hablándole de Chávez y hablándole de este pueblo a todos los que están allí. Todos los que están ahí en esa cárcel van a salir como cuadros revolucionarios. Y a la primera combatiente que aunque ustedes la vean más tímida, es más aguda y más genial que cualquiera de las inteligencias que ustedes hayan conocido y que se fue con él voluntariamente, no solo por amor, por un amor puro, romántico y emulable de un hombre a una mujer, sino también por la conciencia que ella tiene del papel que ha jugado y juega para esta revolución. Y el hecho de ella haberse ido es decirnos a nosotros, yo me estoy manteniendo unida a este proyecto, ustedes manténganse unidos, pero ella además es un abogado litigante de primer orden que está ya dictando e hilando fino para este nuevo camino que es la liberación. Nosotros tenemos frente a nuestras responsabilidades un panorama que es complicado, no lo vamos a negar. Es un panorama complicado, es un panorama difícil, pero nunca ha sido de otra manera. Nunca hemos tenido vacaciones, ni hemos tenido luna de miel, ni hemos tenido, afortunadamente, ningún tipo de tregua con el fascismo y con los enemigos de la patria. Nos hemos durante 25 o 26 años, he hecho un camino propio, con una lucha propia, con un método propio, con una referencia propia, y así va a seguir siendo en los momentos difíciles. Habrá que tragar algunos sapos, habrá que tragar grueso en otras oportunidades, habrá que hacer como Martí, en silencio, hacer ciertas cosas, pero lo que no puede pasar es que nos desarticulemos, nos desanimemos, nos entristezcamos y nos dividamos. Confío en este equipo, confío en todos los que desde hace mucho tiempo vienen acompañando voluntariamente la narrativa de la revolución, recreándola, diversificándola y proyectándola, porque sin ustedes no hubiésemos llegado hasta acá. Y hoy quisiera pedirles como camaradas, exigirle como ministro, como cuadro de la revolución, el mayor de los esfuerzos y la mayor de la cohesión y la inteligencia y la audacia para que en nuestras comunidades no reine el discurso del enemigo, ni las dudas, ni tampoco reine la desesperanza. Vamos a salir de esta fortalecidos, de eso sí no tengo absoluta duda. Vamos a convertir esta derrota, como siempre hemos hecho, en una victoria estratégica de largo plazo. Y vayamos leyendo nosotros las señales y vayamos entendiendo nosotros que cada cosa que está pasando no es porque el enemigo esté fuerte precisamente, es porque el enemigo también está sufriendo sus revés y porque el enemigo también, esta operación contra nuestra patria, le está saliendo caro. Hagamos que le salga carísima la factura. Hagamos que la factura de haber mancillado nuestra soberanía y haber secuestrado a nuestro presidente y nuestra primera dama le sea impagable y convirtámonos en difusores, creadores de contenido, en líderes de opinión, en formadores de conciencia, en pedagogos, en hombres que lideren la batalla espiritual con optimismo porque vamos a salir de esta. Mi compromiso, y con esto cierro, mi compromiso como ministro de Comunicación y como cuadro comunicacional de la revolución es mantenerlos ustedes informados de primera línea, es darles a ustedes las claves que no se pueden decir en la gran pantalla, las claves que no se pueden decir desde algunos lugares, que ustedes la tengan y que ustedes hagan el trabajo porque ustedes hoy son, tienen que ser el Ministerio de Comunicación de la Resistencia, el Ministerio de Comunicación que estará en la sombra proyectando la luz de las nuevas victorias. Me gustaría darle la palabra a dos o tres compañeros para que también puedan transmitir ese mensaje y empezamos por jerarquía, no por edad, sino por sabiduría con Mario Silva. Hola, ¿cómo están todos? Un abrazo desde acá, desde este comando comunicacional. ¿Está prendido? Sí. Yo voy a dar solamente un consejo. Por allí dicen que el peor enemigo del poder popular y del revolucionario son, digamos, las conspiraciones, el tema conspirativo.
no permitan en absoluto, bajo ningún concepto, que desde las redes comiencen a actuar con elementos conspirativos, con cuentos, rumores. Por ejemplo, recientemente, y aquí le envío un saludo a todos los colectivos, recientemente se estaba hablando de que los colectivos iban a bajar a saquear, por ejemplo. Y tuve yo que salir a hablar con los colectivos, le dije, exprésense, digan que ustedes están, es para ayudar a la comunidad y salir adelante. Así es como debe ser. Es decir, cuando ustedes vean que alguien está construyendo una narrativa, ténganle cuidado. Y cuando estoy hablando de ténganle cuidado es que no pueden, bajo ningún concepto, permitir que las narrativas las construyan desde afuera, sino tienen que estar siempre atentos, lo he dicho, ya últimamente lo repito casi que en todos los programas, ustedes tienen que esperar siempre la información oficial. Y de hecho, en el momento en que alguien esté actuando de esa manera, ustedes tienen que, primero, llamarlos a llamarle la atención y segundo, frenar de alguna manera que eso se riegue en las redes. Así que desde acá, un abrazo a todos, camaradas. Tengo que mandar un saludo al, ¿cómo se llamaba? A la tropa. Vamos a activar la tropa. Vamos a activar la tropa con la nueva guerrilla comunicacional. Un abrazo a todos. ¿Te toca a ti por vías o por Carlos? Bueno, vamos a dar la palabra joven aún, Joven aún. aunque no parezca. Mira, Carvajalino. no, bueno, nada. Yo creo que fundamentalmente lo que decía Mario Silva, no hay que darle espacio a teorías conspiranoicas. Estamos pasando, no solamente en Venezuela, sino que estamos pasando por una serie de dificultades en el mundo y es nuestro deber tratar de anteponer, digamos, intereses individuales sobre los intereses colectivos. Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente o primera dama están dando una batalla, digamos, simbólica, pero se convirtieron en una referencia también simbólica. Ahorita mismo en donde nosotros estamos acá en medio de una conferencia, estamos ahorita en una serie de manifestaciones en Madrid, en Francia, etcétera, etcétera. Y además también hay que decirlo, también tenemos una especie de know-how, tenemos una especie de conocimiento porque pasamos también por una batalla jurídica que fue y que siempre nos decían que no íbamos a poder lograrlo y ahorita tenemos ese know-how, tenemos una batalla jurídica que libramos con el compañero Alex Saab y eso nos permite a nosotros tener, digamos, una serie de referencias jurídicas, una serie de conocimientos, digamos, en ese ámbito, digamos, jurídico, por decirlo de alguna manera. Si hay que pedirle disculpas a un compañero, si hay que, digamos, anteponer, digamos, alguna rabia que tengamos, es el momento de hacerlo. Sí. Creo yo que no es el momento para la disputa personal, no es el momento para la disputa, digamos, de ego. Pa'l carajo el ego. Si hay que pedirle disculpas a un compañero porque de repente en algún momento determinado no nos caía bien, yo creo que no es el momento. Yo creo que es el momento digamos, de lo que decía en algún momento determinado el compañero Hugo Chávez, el minuto táctico y el segundo estratégico. Estamos recibiendo coñazos, sí, lo estamos recibiendo. No es para nadie un secreto que ahorita en Venezuela estamos siendo, digamos, objeto de una, digamos, una expresión de laboratorio, inclusive tecnológico y militar. Pero, compañeros, nosotros hemos pasado por momentos más difíciles, Sí. mucho más difíciles. La sola muerte de Hugo Chávez fue una cosa que supuestamente algunos sectores o algunos analistas pues no nos íbamos a reponer. También estamos viendo que todos estos personajes a los que nos enfrentamos son y fueron agentes de la CIA. Ayer veíamos, hoy yo veía al señor Juan Guaidó ahorita, porque además también es bueno que ellos están ahorita quitándose las caretas y nosotros lo que tenemos es que analizarlos, verlos. Hoy Juan Guaidó estaba en la Armada de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, sentados con unos militares. Esos videitos van a quedar en la historia. Jane Story está diciendo, la señora María Corina fue un constructo de nosotros. Y pues bueno, nosotros tenemos que
Eso, tomar nota, rodear moralmente a Delcy, a Jorge, a Diosdado, a Padrino, rodear moralmente. Ha sido muy bonito, por ejemplo, en estos días que hemos tenido la oportunidad de estar conversando, ver inclusive las nietas y los nietos de Nicolás Maduro al frente. Eso es una cosa muy aleccionadora. Y yo creo que, bueno, que nosotros y que el presidente Nicolás Maduro trazó ese horizonte estratégico, no se inmoló como algunos querían, porque era necesario mantener esa llama viva. Y bueno, decirle a todos ustedes que, que tenemos que, bueno, el corazón ahorita un poquito al lado, lo que decía Mario, no dejarse llevar por esas construcciones, digamos, hipotéticas, sino que por el contrario, unirnos, abrazarnos. Es la hora del abrazo. Vas a escuchar y vas a ver algunos compañeros desesperados y te toca sentarte con él, prestarle el hombro, y en eso estamos. Por eso es que cuando ayer nos llamaron dijimos, vamos a estar al frente. Así que bueno, solamente la rebeldía hace pueblos libres y la libertad pueblos poderosos. Eso fue una consigna que yo vi en Colombia como a los 18 años y todavía me quedó. Y ahí estamos, unidos, abrazados, hermanados, sabiendo que, como decía Freddy, ellos no las tienen de ganar totalmente. Tienen unas elecciones ahorita en noviembre y el pueblo estadounidense también está levantando su conciencia. Así que desde acá les mandamos un abrazo. Ahí están nuestros teléfonos, ahí están nuestras plataformas, que no son plataformas construidas al azar, sino que se construyeron en función de estos escenarios. Así que les mandamos un abrazo a todos ustedes. Gracias, Mario. Gracias, Carvajalino. Vamos a dar la palabra a Edgar Figuera, que está conectado y que, bueno, prepara informes que son muy lúcidos y muy orientadores y que convendría mucho que esos informes empiecen a circular masivamente para que todos tengamos elementos, argumentos y estrategias claras. Adelante, profesor. Vale, vale. Buenos días para todas y todos los compatriotas, las camaradas y los camaradas que están presentes, al ministro, a Joanir y a todo el equipo, pues. Pero prende Ahorita se impone la unidad, la lucha, la batalla, la victoria y teniendo presente el primer objetivo histórico, defender, expandir y consolidar la independencia de Venezuela. Ese es el primer objetivo. Y ese es el marco conceptual que nos convoca. La patria a lo largo, desde 1811 hasta hoy, ha sufrido muchas agresiones, pero siempre ha salido victoriosa cuando se convoca la unidad nacional. No es la primera vez que sufrimos una afrenta. La última gruesa fue en el 1902 con el bloqueo de Alemania, Inglaterra, Italia y México, que sirvió de logística a los agresores imperiales. Entonces, no es la primera vez. Igual que ayer, hoy se impone la apropiación de unos recursos de Venezuela. Por eso es importante la unidad nacional. En la época, en 1901, se publicaron las reservas petroleras, que igual que hoy entonces, eran las mayores reservas del mundo, conocidas para ese entonces. En ese sentido, salieron las potencias emergentes de la Europa de comienzo del siglo XX, Alemania e Inglaterra, a reclamar deudas que ellos habían puesto en sus libros no pagables, la de Guzmán Blanco y la guerra los haberes de la independencia por cuando se desintegró la Colombia. Pues. Entonces yo creo que es importante ver. Entonces vinieron fue por petróleo, no por la deuda. Se creó en ese entonces un imaginario que venía a cobrar las deudas y bloquearon y bombardearon. Pero el trasfondo era que Inglaterra necesitaba petróleo y Alemania necesitaba petróleo, porque habían cambiado el factor tecnológico de propulsión de las armadas de ambas naciones. Pasaron de carbón a petróleo y se les abrió las avaricias. Venezuela, la Bermúdez and Company, publicó en 1901 las reservas, que eran la mayoritaria de la época, y vinieron inmediatamente a agredir al país. Hoy Estados Unidos tiene petróleo en su territorio entre 7 y 11 años.
dicho por sus propios investigadores. Necesitan mucho más. Entonces vienen es por el petróleo. Ahí no hay otra narrativa. Entonces, en ese sentido, cohesionar al país es de ese primer objetivo histórico. Esto es importante. Y tener presente esa línea de tiempo de agresiones del imperio desde su fundación de las 13 colonias hasta el presente. Nunca ha dejado de agredir a Venezuela por A, por B, otras veces velada. Bueno, a Raúl Leoni casi le dan un golpe, casi le dan un golpe. Entonces las petroleras le inyectaron 800 millones de bolívares para pagar la finanza, para abastecer la finanza pública. Entonces hay que tener, pero ¿cuál es el objetivo? Echar para atrás la ley de reversión petrolera. Siempre ha sido el petróleo. Siempre. Y ahora es el petróleo, el oro y las tierras raras y el coltán. Porque todo el sistema científico, tecnológico de las comunicaciones está fundado en el coltán. Todo lo. Y viene por el coltán. Y saben que nosotros tenemos coltán, que se da en territorios, en las formaciones geológicas del Precámbrico, que son las zonas más antiguas de la Tierra. Entonces, hoy las partisanías ideológicas, partidistas, no tienen sentido hoy. Hay que meterla en la gaveta. Hoy es la unidad nacional, como lo refirió el acto gobierno y lo está expresando el vicepresidente para las comunicaciones, Frei Ñáñez, lo ha expresado Carlos Alino y lo acaba de expresar también Mario Silva. Es la unidad nacional, la unidad, ese es el objetivo. Impedir la desintegración del territorio nacional, impedir otra ofensa al territorio, al pueblo, cuando aún estamos enterrando todavía a nuestros mártires, hombres y mujeres que fallecieron, que fueron asesinados por las ofensas del agresor imperial. Yo creo que eso es importante, hacer una unidad narrativa que nos permita. Ahí no puede haber fisuras en ese sentido, ni sacar provecho partisano para. No, es el país, es el pueblo, es la nación, es el territorio, es la república, es el legado de los libertadores, de Chávez y de Maduro también. De Maduro, porque bastante que maniobró, habló, es el diálogo, es la paz, es un hombre decente, carajo. Es un hombre bueno que fue secuestrado. Yo creo que eso es importante. Es la familia. Es un hombre bueno, es el diálogo, es el diálogo. ¿Estás cansado? Sigue dialogando. Siempre por el país. Yo creo que eso es importante. Es un hombre de la unidad nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Lo acompañamos en esa lágrimas, en esa indignación, porque efectivamente es un sentimiento nacional lo que estamos convocando. Sentimiento de indignación que transformaremos en combustible para la batalla y para la victoria. Un sentimiento de tristeza que vamos a convertir, estamos obligados a hacerlo, como lo hizo el presidente Nicolás Maduro cuando llegó a Nueva York secuestrado, con buen humor, con altivez, con dignidad, con serenidad, como hizo el presidente Nicolás Maduro cuando lo quisieron humillar y mostrar esposado, diciéndonos, aquí vamos firmes, aquí vamos duros, vamos a transformar toda esta rabia en creación y en capacidad. Por eso quiero dar la palabra a Roy, que está con nosotros, que junto a Carvajalino y muchos de ustedes encabezaron esa exitosa campaña de Alex Saab, y que para nosotros es en este momento uno de los referentes de esa campaña de que se puede revertir una situación como esta. Alex la tenía más difícil, seamos claros en eso. Alex, era casi imposible que Alex saliera. Y fue el diálogo con Jorge Rodríguez a la cabeza, fue la guerrilla comunicacional ganando la opinión nacional e internacional, Camila, con su
estoicismo y su trabajo incansable, quienes, sumados a todos nosotros, lograron que Alex Saab volviera, como va a volver, carajo, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama. Roy. Gracias, hermano vicepresidente, ministro. En este momento, importantes cuentas de redes sociales de todo el planeta están viendo hacia Venezuela. Por eso es muy importante que nosotros, desde cualquiera de nuestros espacios, desde nuestras trincheras, podamos sacar al mundo todas las actividades, marchas, murales, cualquier actividad de apoyo que se está haciendo a favor de condenar el ataque criminal de Estados Unidos contra Venezuela y la exigencia, por supuesto, de la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra primera dama Cilia Flores. Eso ha sorprendido muchísimo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, la narrativa imperial ha calado en muchas mentes, en muchos espacios. Y, pues, obviamente pensaban que secuestrando al líder, aquí iba a salir un pueblo a celebrar, por ejemplo. Claro. Y más bien ha salido el pueblo es a condenar, a pedir la liberación. También reflejar, es importante también reflejar una gran cantidad de actividades que están siendo espontáneas en todo el planeta. Tenemos en 5 continentes actividades todos los días, grandes marchas, grandes protestas contra las embajadas de Estados Unidos en muchas partes del mundo que están ocurriendo y que, bueno, están siendo además autoconvocadas. Aquí no hay casi contacto ni siquiera con Venezuela. Nos enteramos después de que ocurren muchas de ellas. Entonces, importante también poder buscar en las redes cualquier actividad que esté pasando por allí para que nosotros podamos reflejarla. Una, a nuestro pueblo también, del gran apoyo que tiene el pueblo venezolano en muchas partes del mundo, movimientos sociales, partidos políticos, pueblo en general, en todas partes del mundo que apoyan a la revolución bolivariana y que están saliendo y se están manifestando. Ahorita en este momento hay marchas en Madrid, en Bilbao, Italia. en París, en Roma, está ocurriendo en este momento en Ciudad de México, en Canadá. Justo en este momento están ocurriendo actividades y es importante que nosotros también las podamos difundir desde nuestras trincheras. Asimismo, creo que también se están haciendo unas jornadas muralistas en todo el país que se van a empezar a reflejar. Se están haciendo entre 30, 50, hasta 70 murales diarios que vamos a empezar a ver exigiendo la libertad de nuestro presidente y de la primera dama Cilia Flores en todo el país, que es importante que nosotros también reflejemos. Y por otro lado, bueno, atender a los llamados de actividades por parte de esta alta comisión que ha instalado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la liberación del presidente y de la primera dama, que están haciendo un montón de actividades y un montón de cosas que van a salir por ahí. Por ejemplo, unas jornadas de cartas para el presidente y para la primera dama, para que sientan también y hacerles llegar todas estas cartas para que sientan el apoyo de su pueblo venezolano. Gracias. Muchas gracias, Roy. Y vamos a dar la palabra a una mujer porque tenemos aquí una desigualdad de género que seguramente va a ser malinterpretada si no le salimos al paso. Vamos a dar la palabra a la negra y luego a Orlenis, que son dos activistas comunicacionales archiconocidas. Archie, por aquí, bueno, corto y preciso. Primero, creo que el mensaje que tenemos que darle énfasis es que aquí hay gobierno, aquí somos gobierno, no están viendo un ministro de comunicación diferente, están viendo el ministro de comunicación del gobierno del presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moro, ahora de la mano con nuestra presidenta encargada de él. Si aquí es el mismo gabinete, las mismas caras, el mismo gobierno, no hemos perdido la gobernanza. O sea, para los que están celebrando, esa gente que a veces los aturde desde afuera, usted pregúntele, ¿dónde está tu supuesto presidente y dónde está el nuestro? El nuestro está dando una batalla por la dignidad, pero aquí hay un gobierno que representa. Lo otro, con el tema que lo veo muy importante, del tema de las conspiraciones, tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Nosotros no somos nuevos ante esto. Ustedes recuerdan que hace años aquí se dio una campaña, incluso se acuñó un término que se decía la derecha endógena.
Y eso fue acuñado a una figura clave de la Revolución Bolivariana, como es el capitán Diosdado Cabello Rondón, que le hicieron toda una campaña de desprestigio, que era la derecha endógena, que es el que va a traicionar. Tenemos que hacer ejercicio de memoria. Hoy en día tenemos, prácticamente han querido hacer lo mismo, pero les voy a decir algo. Una consigna que yo he abrazado desde el momento cero. Esta consigna se salió a la calle en 1976, cuando se supo del asesinato del compañero Jorge Rodríguez de parte de la CIA. La consigna que había en la calle en 1976 era: la línea justa es luchar hasta vencer. Esta compañera, nuestra compañera hermana presidenta encargada de ELSI, viene del dolor profundo de perder un familiar por las manos de la derecha y de la CIA, como lo hemos sido algunos de los que estamos aquí. Y ustedes pueden tenerlo por seguro que esa formación que tienen los compañeros que ahora están cuidándole el puesto del presidente Nicolás Maduro, no solamente por una convicción ideológica, sino por una convicción de familia, van a estar al frente y van a estar leales junto al pueblo, porque la sangre de los que se han derramado, eso nosotros no lo podemos dejar en vano. Así que ejercicio de memoria, ejercicio de calma. Cuando les digan, los atiborren, primero mente fría. Ustedes son los que tienen el poder de la comunicación, radios comunitarias, medios comunitarios, compañeros con un teléfono, así como ellos nos atiborraron de supuestos pseudoinfluencers que dicen hoy que no tienen previsto regresar al país. ¿Por qué no van a regresar al país si todo está bien? Porque acá hay un gobierno revolucionario mandando. Así que la línea justa es luchar hasta vencer, camaradas. Sí. Vamos a darle la palabra a la compañera Orlenis, que tampoco necesita demasiada presentación. Es una de las que se ha mantenido en ex junto a Roy y a otros compañeros, pese a la prohibición ministerial, dando la batalla donde se tiene que dar, porque X es una plataforma que tiene demasiada influencia ahorita en los Estados Unidos, y una de las consideraciones que está haciendo la presidenta encargada es volver de manera solapada a dar esa batalla en X. Adelante, Orlenis. Gracias por venir. No, gracias acá por la convocatoria. Creo que estamos aquí demostrando una vez más unidad y lealtad, ¿no? En primera línea de batalla. Yo quiero aprovechar de dar un poco de matiz a la parte internacional, que hemos estado allí también participando. Yo en lo particular he estado bastante más activa atendiendo a compañeros y compañeras a nivel internacional, de medios, de gente que ha tenido también en su agenda principal lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es gente que está también confundida, ¿no? Hay gente que está todavía esperando algún matiz distinto que podamos ofrecerle, y a veces hasta uno acá necesita también esperar esos insumos. En primera instancia, destacar muchísimo, se ha dicho acá que el presidente Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores son prisioneros de guerra actualmente más importantes del mundo, pero también podemos darle una connotación geopolítica mayor, diciendo que están siendo un símbolo geopolítico mundial, el más grande símbolo geopolítico mundial de la actualidad, en términos antiimperialistas. Y eso también es una cuestión que debemos seguir posicionando para seguir convocando movilizaciones. Todo eso que está ocurriendo por allí no nada más una cuestión de articulación nuestra que podamos hacer. La gente está entendiendo lo que está ocurriendo, están solidarizados con Venezuela genuinamente. Y nosotros también podemos ofrecerle a ellos unas rutas para esa. A mí, por ejemplo, en particular me han dicho, mira, ¿y qué dice el ministro? ¿Y qué dice Delcy? ¿Qué se dice adentro? Y no sé qué, a pesar de que están las comunicaciones allí. Entonces, el llamado es a que nosotros también aprovechemos esos vínculos directamente, que cualquier persona que tenga algún contacto afuera, yo lo englobé en 3 líneas. Por un lado, la parte de nuestros contactos mediáticos a nivel internacional. Por otro lado, las organizaciones políticas también, que podamos articular con ellos directamente, organizaciones políticas y sociales, sindicatos, etcétera, pero también con nuestros familiares. Yo en lo personal tengo 18 familiares afuera, y esa cuestión es una parte vital de lo que han utilizado, han instrumentalizado en nuestra contra para poder llevar su mensaje, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros que estamos acá, que veo ahí conectadas casi a 1000 personas, tiene seguramente 1, 2, 3 o más familiares afuera, y creo que eso también es una vía de comunicación importantísima que debemos seguir teniendo. Yo quiero hacer una recomendación o una petición. Hemos visto las coberturas recientes a partir del bombardeo, y la gran mayoría de las grabaciones se están haciendo en vertical, lo cual limita bastante
la visual de la contundencia de nuestras movilizaciones que han sido gigantescas y a nivel nacional, no solamente en Caracas. Entonces, por favor, que podamos hacer en lo posible. Si quieren insistir también con la grabación en vertical, chévere, pero procuremos también tener el insumo en horizontal porque el impacto es bastante mayor en la visual que estamos ahí teniendo. Por último, bueno, ser pacientes es algo que no solamente en lo que estamos nosotros comprendiendo, sino ser pacientes en el compañero que está tal vez todavía confundido, dudando e indignado, ¿no? Mucha gente desde la indignación, gente que está aprobada revolucionariamente en muchas coyunturas, está todavía rabioso por las decisiones que estemos tomando y a veces se comete el error como que, bueno, dejarlo ahí, como que mejor, bueno, que se quede con su rabia y nosotros nos apartamos y creo que es fundamental que más bien le acompañemos, que más bien insistamos en que esa persona vuelva a entrar en razón, vuelva a entrar en la lógica de unidad indiscutible, de lealtad indiscutible y que, bueno, se pueda, porque la gente necesita también la manito en el hombro, siempre hemos necesitado la manito en el hombro y muchas veces también la convocatoria. Yo creo que acá, bueno, acá estamos nosotros aquí, pero falta mucha gente que sigue en primera línea de batalla también. Y por último, una petición a los compañeros en los territorios a registrar todo lo que puedan testimonialmente. O sea, no lo dejen para después porque la memoria fresca es sumamente importante. Que todos estén allí, incluso la Dirección Nacional. Yo creo que a veces dejamos para después también sus propios testimonios, que tienen ahí una carga histórica importantísima, saben, tienen una noción de fogueo importantísima. Entonces, que también aprovechemos un espacio ahí pequeñito, 5 minutos, Freddy, que se agarren para escribir, 5 minutos para grabar, 5 minutos para describir lo que están viviendo, porque siempre escuchamos al comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro decir, bueno, eso lo tenemos que escribir algún día. Bueno, estamos ahorita escribiendo la historia y es durante la memoria fresca que tenemos que hacerlo. Así que eso es fundamental. Una cosa más al final y es que si nosotros estamos aquí en Venezuela, digo, dentro de Venezuela, cerrando filas, o sea, lo que está ocurriendo en Venezuela es un cierre de filas indiscutible y ninguna persona fuera de aquí puede hacer menos que eso. Así que bueno, seguimos en batalla. Gracias, Orlenis. Y ahora vamos a dar la palabra a Gabriela Berríos, que también es una influenciadora que ha ganado un espacio con toda razón por sus análisis agudos sobre la situación, por su desmontaje de fake news. Ganó también su Premio Nacional de Periodismo, así que, bueno, nos interesa mucho conocer su opinión y su conseja para esta coyuntura. Bueno, buenos días a todos los que están conectados en esta videoconferencia. Celebrar el espacio, además de encuentros, porque después de lo que vivimos ese 3 de enero, definitivamente todos los espacios de encuentro que nosotros podamos tener son moralizantes. Es moralizante vernos las caras y yo creo firmemente, y es el mensaje que quiero dar, sobre todo a los compañeros que están en los tanques de pensamiento comunal. Ahorita el contacto en la calle es indispensable. Sin duda, la batalla en las redes con las líneas comunicacionales que salgan desde el ministerio son ampliamente relevantes. Pero la lucha en la calle para desmontar la guerra cognitiva es absolutamente fundamental. Los compañeros que están en los tanques de pensamiento comunales tienen una responsabilidad. Ok, chévere. Interrumpir este contacto, como dicen en BTV. Para darle la palabra a una mujer que fue y es una experta en la comunicación y parte de este ejército de comunicadores y comunicadoras, porque fue ministra de Comunicación del presidente Nicolás Maduro Moros en el momento más difícil, un momento semejante, aunque no igual al que estamos viviendo, y que bueno, hoy es quien está sacando adelante el plan que trazó el presidente Nicolás Maduro para esta coyuntura. Por supuesto, estoy hablando de la presidenta encargada, compañera, jefa Delcy Doina Rodríguez. La escuchamos, presidenta. Gracias, Freddy. Un saludo a todos, a todas. Me duele, tengo que decirle, siempre tengo el corazón como amarrado, tener que asumir responsabilidades en esta coyuntura y en estas horas tan complejas y peligrosas para nuestra República. Yo quiero agradecer todo el apoyo que ustedes han venido dando. Nunca imaginamos una situación similar. Incluso en los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea
no roja, púrpura, de atacar la capital, que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ellos. Y el tercer punto es preservar el poder político, porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, de los que durante décadas fueron excluidos del puntofijismo, puedan verse retorcidos en esta historia y traicionados. Así que esos son objetivos muy claros que nosotros como alto mando político nos habíamos trazado, escenario frente al cual el presidente nos fue preparando en caso de que él no estuviese. Bueno, ahí está su ejemplo, ahí está nuestro compromiso, nuestra lealtad y bueno, la prudencia y la paciencia estratégica para avanzar. Nosotros no estamos confrontando ni tenemos adversarios que puedan entenderse dentro de la racionalidad humana. Tenemos adversarios y enfrentamos una clase de personas, bueno, que está muy comprometida en su integridad moral, sobre todo. Y así como yo digo que la batalla militar es desigual, yo tengo que decir que nosotros tenemos una superioridad moral e histórica que nos inspira a la resistencia. Estamos en un momento de resistencia y esa resistencia tiene que ser una resistencia victoriosa. Nosotros tenemos que salir de acá fortalecidos en la unión, fortalecidos en la cohesión del país. Nosotros tenemos que sumar al país porque es una batalla que tiene que enfrentar, que tiene que dar Venezuela en su conjunto. Pero el núcleo y el motor es la revolución. Y así debe ser y tenemos que comprometernos a eso. Y nunca dudar que la dirección política está firmemente comprometida con esos objetivos que yo les mencioné y que a veces se dan pasos tácticos, que a veces puedan hacerse acciones poco comprensibles, pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo, tiene una estrategia muy clara, nosotros también tenemos una estrategia y vamos dando pasos en esa dirección. Así que les agradezco de verdad porque sé que no han descansado, ninguno aquí hemos descansado, pero les agradezco todo el apoyo, todo el respaldo y lo único que yo pediría es la unión, la unidad, porque la gran victoria del enemigo sería la división. Yo solamente pido que marchemos juntos como un solo puño para que logremos la recuperación de nuestro presidente y de la primera combatiente.
Gracias, hermanos y hermanas, por esta oportunidad de dirigirle un mensaje. Gracias a usted, Presidenta. Cuente con este ejército de comunicadores donde hay varias generaciones de esfuerzo y de lucha, siempre leales y conscientes del momento. Éxitos siempre en sus funciones. Gracias, gracias. Bueno, excelente, de lujo Así me quiero quedar con la importancia de esta reunión. Adelante, Gabriela, por favor. No, bueno, hablando de moralización, bueno, comentaba que el llamado a los compañeros que están en los tanques de pensamiento comunales, reúnanse con las comunidades, hagan asambleas en sus territorios. De estas asambleas además pueden salir muy importantes pronunciamientos ya con las líneas dictadas, con las líneas comunicacionales del ministerio, porque finalmente nuestra guerra, nuestra principal trinchera de combate ahorita de los comunicadores es combatir la guerra cognitiva. Y en eso, y por último, para cerrar, los compañeros que tenemos programas de opinión, tanto en radio como en televisión, hoy tenemos una responsabilidad en aclarar conceptos. El desconocimiento produce incertidumbre y gran parte de la batalla que hemos estado afrontando desde el 3 de enero es una batalla contra el desconocimiento, una batalla contra en el exterior. Recuerden que hay una narrativa interna y una narrativa externa. Nosotros tenemos que estudiar desde nuestros programas de opinión cuál es la narrativa para el exterior, qué es lo que ellos no entienden del marco jurídico venezolano y por supuesto la narrativa a lo interno del pueblo venezolano, aclarar algunos términos que se están utilizando, el tipo de laufarde al que de alguna manera se está sometiendo al presidente de la República y que por supuesto aquí hay una continuidad institucional dada por el Tribunal Supremo de Justicia como máximo intérprete de la Constitución, y esa es una responsabilidad de los compañeros que tenemos espacios en radio y televisión, lucha contra la desinformación y contra el desconocimiento. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Ya para cerrar, vamos a dar la palabra a Simón Arrechideri y vamos a fijar unas pautas para la acción. Toda reunión tiene que terminar con pautas de acción. Toda reunión con análisis que abunde en conceptos teóricos, como dice Gabriela, que abunde en pedagogía, siempre necesaria, tiene que terminar en una agenda de acción. Adelante, Simón. Gracias, ministro. Bueno, importante que todos sepan que vamos a estar haciendo estas videoconferencias de manera regular. Vamos a estar manteniendo el pulso para que ustedes estén informados. Hay dos puntos claves que yo creo que tenemos que entender en este momento ante estas adversidades. En primer lugar, que tenemos que estar perfectamente cohesionados. Cohesionados en la narrativa, cohesionados en el discurso, cohesionados en la acción. Y hay otro elemento fundamental que nosotros tenemos que también abordar. El enemigo trata de derrotarnos aquí. Si el enemigo logra derrotarnos aquí, perdimos la batalla. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en este momento es no solamente no dejar que el enemigo nos derrote aquí, sino nosotros lograr que el enemigo no logre derrotar a ninguno de nuestros líderes en las distintas organizaciones comunitarias, en los consejos comunales, las comunas, en los distintos espacios, para que el enemigo no logre tocar esto, que yo sé que es difícil, que yo sé que cuesta, que yo sé que la tenemos cuesta arriba, pero sin embargo nosotros apelamos a la fortaleza que nosotros tenemos. Y la fortaleza que nosotros tenemos es que el presidente Nicolás Maduro nos preparó para esto. Nosotros no tenemos 4 o 5 días hablando de la guerra cognitiva. Ya el pueblo reconoce la guerra cognitiva y llegamos a este momento donde un pueblo reconoce cómo opera el enemigo. Y otro de los factores también fundamentales es que no llegamos aquí dispersos. Teníamos rato haciendo reuniones, teníamos rato cohesionando todas las fuerzas comunicacionales en el territorio y no llegamos aquí tampoco sin un método. Llegamos con el método calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba, que se ensarta de manera perfecta ante esta coyuntura y ante estas dificultades. Y tenemos también un método de organización que son los tanques de pensamiento comunal. Yo quería ponerles a ustedes, para finalizar, la última reunión que hicimos nosotros en la ciudad de Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro hizo una llamada y habló sobre los tanques de pensamiento
porque todo lo que nosotros estamos haciendo es lo que el presidente Nicolás Maduro planteó. Es lo que el presidente Nicolás Maduro logró visionar, logró ver y adelantarse ante las situaciones que eran factibles que se generaran, y es por eso que nosotros llegamos a esta situación preparados, organizados, con un método, con una organización y haciendo lo que el presidente Nicolás Maduro plantea, porque nosotros seguimos en esta lucha bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y ahora dándole toda la fuerza, toda la unidad, toda la cohesión sin fisuras con nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar aquí este audio. Ahí con una buena sensación, estoy muy contento. Y todos nosotros tenemos como Bueno, no quería dejar pasar esta reunión sin recordar este momento tan importante y escuchar una de las últimas instrucciones que nos dio el presidente Nicolás Maduro y que nos seguirá dando, estoy seguro, a través de todos los esfuerzos que se están haciendo. Último derecho de palabra para equilibrar lo del género. Vamos a hacerlo a María Fernanda Barreto de Huele Azufre, que está conectada en el Zoom. Y con este derecho de palabra concluimos esta jornada. Fernanda Barreto. O Mafi, puede estar conectada como Mafi. Hasta en la ¿y significa? Por lo tasado no se puede conectar. Eso. La plataforma Huele Azufre. María Fernanda Barreto. Ahí está, plataforma Huele Azufre. Adelante, Mafi. Hola, estaba aquí haciendo muchas señas. Bueno, en primer lugar, un fuerte abrazo para todo el equipo que se encuentra ahí en el Ministerio de Comunicación e Información. Me siento muy orgullosa de todos ustedes, en particular, por supuesto, de nuestro ministro, por estar aquí en estos momentos tan difíciles y porque desde el primer momento han estado en pie de lucha y eso me enorgullece muchísimo. Creo que ha sido una reunión maravillosa. Escuchar en exclusiva a nuestra presidenta nos deja claro la importancia que le da al diálogo directo con nosotros y nosotras que somos comunicadores populares contrahegemónicos. Yo solamente quería destacar, como ustedes saben, mi papel como comunicadora es sobre todo como analista geopolítica y con mucha solicitud, digamos, de análisis desde el exterior del país. Yo creo que vale la pena compartir aquí con ustedes y con los compañeros que algunos tips que creo que es importante destacar. Primero, que el hecho de que continuemos en el poder, de que la institucionalidad siga adelante, es una evidencia de nuestra victoria y no como lo ha querido presentar
los Estados Unidos una evidencia de que negociamos con ellos. Es al contrario, la evidencia de que lo que siempre dijo el presidente Nicolás Maduro y lo que siempre decíamos era real. Y es que aquí no hay un personaje de la oposición que les pudiera garantizar el día después de su terrible agresión militar. El poder que tiene la revolución bolivariana ha hecho que ellos deban resignarse a que aunque ganaron esa batalla, no ganaron la guerra. Y por eso es tan importante que sigamos articulados y articuladas para seguir profundizando la revolución, seguir sosteniendo el ideario bolivariano chavista, organizando nuestras comunidades y haciendo evidente que la revolución no se ha detenido ni se detendrá. Creo que también quisiera destacar dos cosas. Uno, como feminista. Creo que las feministas, a pesar de la gran marcha de mujeres que fue maravillosa, no hemos salido suficientemente al frente a destacar primero que la valentía de nuestra primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional. Me gusta destacar eso porque es una mujer con lucha, con un acumulado histórico también propio. La valentía de ella y el hecho de que exigimos primero que se le respete la vida y la salud y segundo que sea inmediatamente liberada y devuelta a Venezuela. Y también debemos salir al paso con algunos discursos que tratan de subestimar a nuestra presidenta pensando que es débil por ser mujer o que es manipulable por ser mujer, porque allí también hay un germen del machismo que las feministas debemos denunciar y confrontar. Por otro lado, creo que hace falta también una referencia a la situación interna de los Estados Unidos. Uno, estuvimos revisando unas encuestas que relacionan la aprobación a la acción de Trump con la gente que cree que esto se realizó por proteger a Estados Unidos del narcotráfico y también una relación en esas encuestas entre quienes desaprueban esta operación de Trump y la relacionan con el hambre de petróleo de Donald Trump, además muy personalmente de Donald Trump. Eso indica que tenemos que seguir denunciando que esta operación contra Venezuela es guiada por una codicia incluso personal de riqueza y de petróleo. Y también entender que en este momento ese Estados Unidos que está a punto de una guerra civil tiene en los frentes anti-ICE también una de las organizaciones internas que más ha salido a solidarizarse con Venezuela y que en estos días también han estado muy pendientes de comunicarse con nosotros, pedirnos análisis y bueno, levantar nuestras banderas. Nosotros y nosotras tenemos también que entender que allá adentro hay una guerra civil en ciernes y que probablemente ahí también haya una solución estratégica a lo que hoy estamos viviendo, porque esta operación contra Venezuela en realidad es solo el nudo gordiano de la respuesta que está dando el imperialismo ante la crisis estructural que tiene y seguramente de aquí en adelante pretende desatar muchas más acciones incluso contra el pueblo estadounidense porque muy probablemente estará buscando un control absoluto de la situación interna dentro de los Estados Unidos para activar la barbaridad que tiene planteada activar para el mundo. Así que bueno, seguimos en resistencia y bueno, agradezco mucho de verdad la invitación y a los compañeros y a las compañeras que nos hablaron. Creo que no podemos despedirnos sin invocar a la unidad, a la lucha, a la batalla y a la victoria. Un fuerte abrazo y gracias por el derecho a palabra. Bueno, es un lujo contar con hombres y mujeres que asumen la comunicación como un apostolado, que están entregando sus vidas con sus recursos, con su tiempo, con lo mejor de su genio, con lo mejor de su talento para esta batalla sin pedir nada a cambio. Contar con ustedes es verdaderamente una fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que piensa, porque tenemos unos comunicadores que se han formado y se han autoformado para esta batalla que tiene varios niveles, como lo hemos dicho, tiene el nivel nacional, político, pero tiene también un nivel regional, un nivel geopolítico, también tiene una
característica puntual de género, de lucha de clase. Acá confluyen todos los saberes, todos los conocimientos que se han puesto de manifiesto. Todos estamos de acuerdo en la unidad y estamos de acuerdo en que debemos activarnos para la acción. Por eso quiero cerrar esta reunión planteando 3 puntos de agenda, que son las cosas que el ministerio va a empezar a desarrollar como trabajo político y que pediría de ustedes el acompañamiento. Lo primero es cumplir con esa expectativa que tenía el presidente de la conformación de los tanques del pensamiento comunal por salas de circuito comunal. ¿Qué son los tanques del pensamiento comunal? Bueno, pues son espacios de articulación donde todos los actores de la comunicación de una localidad, de una comuna, confluyen para 3 cosas fundamentales. Lo primero, hacer análisis. Nosotros no podemos ser reactivos y entender la comunicación como algo que simplemente se hace eco o que responde a un estímulo. Nosotros tenemos que comunicar con audacia e inteligencia, plan, programa y en permanente análisis de las circunstancias, de la coyuntura. Entonces, un tanque de pensamiento comunal es esto, espacios donde conversamos y hacemos análisis. Esos análisis efectivamente van a estar acompañados de los documentos que desde el Ministerio de Comunicación e Información vamos a compartir, a socializar. Pero nosotros no somos ya el epicentro de la comunicación. Todo cambió con las redes sociales y hoy cada teléfono y hoy cada pequeño grupo de WhatsApp o pequeño grupo de Telegram o el que fuere, tiene tanto poder de influencia como el que puede tener un canal de televisión del sistema de medios públicos. Entonces es un espacio de análisis, pero también es un espacio para defender y difundir la narrativa bolivariana, la narrativa de la revolución, actualizadamente, entendiendo que los argumentos que estamos esgrimiendo son argumentos que obedecen a una batalla que está trazada por las circunstancias, pero que tiene un objetivo trascendental. Y en tercer lugar, la producción de contenidos. Nuestra idea es que en cada circuito comunal podamos dictar los talleres necesarios y dotar de la tecnología elemental, cuando menos, para poder desarrollar contenidos que sean locales, que tengan ese color, esa característica de las comunidades que son mucho más interesantes, atractivos para las propias comunidades. Necesitamos un Big Bang de influenciadores comunales. Necesitamos que cada cuenta, por pequeña que parezca, en términos de seguidores o de rendimiento, se sume al gran engranaje para gobernar la conversación. Nosotros nos vamos a desplegar por todo el país para conformar los tanques del pensamiento comunal y queremos que ustedes también de alguna manera nos acompañen en esta conformación de estructuras, en esta organización. En segundo lugar, sumarnos a la campaña por el rescate de nuestro presidente y nuestra primera combatiente. Esta campaña tiene 2 frentes. Tiene un frente internacional donde la alta comisión nombrada por la presidenta está haciendo ya un trabajo, un diseño para enviar los mensajes que tienen que ser enviados en una caracterización previa científica de la audiencia norteamericana, el mundo MAGA, el mundo demócrata, el mundo republicano, y en esos distintos nichos poder aumentar la presión en términos de percepción y en términos de opinión pública para que sean liberados nuestros líderes, nuestra pareja presidencial. Pero hay una campaña que hay que acompañar acá en Venezuela, y esa campaña es la que blinda, por un lado, a nuestra alma, y a nuestro corazón y a nuestra conciencia de teorías conspirativas, por un lado, y por otro, de resignaciones. No puede haber ni reactividad conspirativa, ni puede haber pasividad que acepte esta situación que se derivó del ataque del 3 de enero. Tenemos que reactivar y dar un combate por defender a un hombre que ha sido no solamente un militante de la revolución, que no solamente ha sido un presidente de la revolución, es un presidente de la revolución, sino que es un gran teórico y ha sido un gran animador de los movimientos sociales y articulador de los movimientos sociales. Entonces hay que destacar la doctrina del presidente Nicolás Maduro y el pensamiento del presidente Nicolás Maduro, como lo hicimos con Chávez, como lo seguiremos haciendo con Chávez y con Bolívar. Necesitamos destacar también la figura de nuestra primera combatiente, que es, como lo dijo María Fernanda,
una mujer, un símbolo de lucha para el feminismo bolivariano, para el feminismo latinoamericano, y tiene que ser un símbolo de lucha propio, característico de nuestra batalla comunicacional, porque ha sido y ha estado presente en los momentos más difíciles. De que el comandante Chávez estaba en la cárcel de Yare, no olvidemos que era ella, la abogada, y era ella quien estaba con él iniciando esta épica. Y así tenemos que presentarla y reconocerla afectivamente, ideológicamente y desde el punto de vista de la reivindicación nacional. Y debemos también evitar, debemos cortar, debemos neutralizar las operaciones psicológicas de la CIA. Recuerden, se fue la Delta Force, pero la CIA queda. Y la CIA queda para intrigarnos, y normalmente la CIA se disfraza y se viste muy bien para pasar desapercibido. Entonces, cuidado, ojo con los puristas que salgan a hoy, que nunca los vimos por ahí, pero que hoy sí van a salir a decir que estamos entregando el país, que estamos entregando la revolución, que estamos traicionando. Van a salir los que le dieron la espalda al presidente Nicolás Maduro, pero que hoy van a ser maduristas, que hoy sí se van a convertir en los apóstoles de Maduro y que van a, entonces, reducción al absurdo, a querer levantar una bandera falsa, porque hoy la CIA es la que está encargada. Ahorita Elon Musk me acaba de pasar la viceministra Jessica una información, acaba de decir que Starlink va a estar gratuito para toda Venezuela. Eso no es gratuito, eso eso va a ser la nueva trinchera que ellos van a tener para intentar confundirnos. Entonces hay que estar muy pendientes para nosotros, desde la Radio Bemba, desde las calles, dar la batalla. Adelante. Se me pasaba que hay que volver nuevamente a estos canales de Telegram, que Orleni es una evangelizadora de eso y que creo que es supremamente importante. Esos tanques comunales también tienen que abrir esos canales porque obviamente van a tratar de banearnos, van a tratar de jodernos por esa vía. Yo creo que tenemos que retomar digamos, esa línea, ¿no? En Telegram es difícil que te tumben. Muy difícil. Primero por la pelea que tiene el dueño de Telegram, que no es que sea socialista, ni mucho menos, pero sí ha permitido que haya más libertad de información a través de Telegram. Yo sí le indicaría a cada quien que primero haga grupos de Telegram, luego convierta esos grupos, por ejemplo, una comuna que esté enviando información en un canal. Y nosotros, los que tenemos canales más o menos de importancia, empezamos a reproducir lo que ellos hagan, incluso a recomendar ese canal para que el canal se convierta en una fuerza en el exterior. Esto es bien importante. Telegram tiene entrada en todas partes del mundo. No lo han podido, de hecho, cuando meten al dueño de Telegram, lo meten preso en Francia, él dijo que no. Él dijo simplemente que nadie lo iba a poner a vetar ningún tipo de información. Esto es bien importante. Telegram es una de los canales, o perdón, una de las plataformas con la que se puede trabajar muchísimo mejor y está en todas partes. En todas partes. Entonces, para la agenda de acción tenemos eso, la conformación de los ataques del pensamiento comunal, la activación de todos los canales que nosotros tengamos a bien poner a disposición para hablarle a la gente en primera persona. Esta va a ser la estrategia invisible para el enemigo, que nosotros nos veamos permanentemente, confiemos la línea y nos activemos como principales voceros. Bueno, ya siendo las 12:30, vamos a cumplir 2 horas de reunión. Prometemos que las próximas van a ser más cortas y más participativas, porque quedaron muchas manos en el Zoom levantadas y queremos escucharlos a todos y queremos construir este plan, este programa con todos. Se les quiere, se les manda un fuerte abrazo y estaremos viéndonos en las próximas horas para seguir en esta batalla comunicacional. Ganemos la conversación. Tenemos razón y tenemos el afecto y tenemos grandes líderes para sacar adelante a nuestra patria. Como efecto lo haremos. Chávez vive, la patria sigue y Nicolás Maduro y Cilia serán libres muy pronto.